Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, los que están aquí presencial. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. La verdad que estamos agradecidos a Dios. Comenzamos un nuevo lunes, una nueva semana, agradecidos con alegría, ¿no? Con actitud. Veo a mis hermanas que están sonrientes, así que agradecemos a Dios por eso y esperamos en Dios que cada uno de ustedes que van a estar mirando la clase luego puedan tener también la bendición de Dios, estar agradecidos por su bondad, por su misericordia y que también puedan estar bajo su mano poderosa, ¿no? Le voy a pedir a alguna hermana voluntaria que pueda comenzar con una oración y vamos a comenzar. Yo, hermano, Oramos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, estamos nuevamente, mi Señor, en esta nueva semana, en este nuevo lunes, queriendo aprender más de ti. Ayúdanos, Padre Santo, y danos paciencia y sabiduría para que podamos entender tu palabra, comprender tu palabra y crecer cada día un poquitito más. Ayuda, Padre Santo, a los que están encargados de impartirnos conocimiento, que tú le puedas estar dando fuerza y sabiduría también a ellos para que puedan entender y así explicarnos de la mejor manera posible para que nosotros también podamos comprender. Danos fuerza, mi Señor, en este día, en este lunes, en esta hermosa mañana de lunes, que cada hijo tuyo, en cada partecita de este mundo que tú has creado, estamos reunidos a través de esta pantalla para crecer más en ti, conocerte y poder honrarte. Ayúdanos y también ayuda a los que verán la clase grabada en, en sus momentos que puedan tener libre y poder así mirar la clase y ayúdalos también, Padre, a comprender, así como tú nos ayudarás a nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido y te agradezco. Amén. Amén. Gracias, hermana. Estamos llegando al final de de este tiempo, de este mes y medio que nos tocaba compartir esta materia y estamos agradecidos a Dios porque nos ha acompañado, nos ha guardado y bueno, también esperamos en Dios que lo que hemos aprendido, reflexionado, lo podamos poner en práctica. Nos queda esta clase, una más y luego vamos a tratar de recuperar aquella clase que no se pudo dar. En este día quiero compartir acerca de los principios del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Vamos a ver un poquito y vamos a ver que de la responsabilidad que tenemos como cristianos, tanto para con Dios como también para con nuestro prójimo. Que toda nuestra vida debe estar basada en los principios bíblicos, en los principios que el Señor nos ha dejado, principios eternos, enseñanzas que no son mandamientos o que no lo miremos como una ley como tal, porque sinceramente al ser humano y también a nosotros nos como que nos choca, ¿no? Hay una cierta resistencia de parte de nuestro corazón a esa palabra, a ese concepto de ley o de mandamientos, ¿no? Pero son enseñanzas, son principios que el Señor nos ha dejado para que podamos ser felices y alcanzar la plenitud de la vida. No solamente que nos brinda esa enseñanza, esa guía, ese manual para nuestra vida, sino también que nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos eh, tener esa fortaleza interna, esa fuerza que viene de Él, que nos conecta a la fuente de vida y nos guía, ¿no? Es Él el que nos guía, no es que nosotros tengamos que hacer eh,
esforzarnos tanto para agradar a Dios, sino que Él es el que mora en nosotros y Él es el que nos persuade o nos motiva, nos guía a poder andar en la verdad, a poder andar en su palabra. Hemos visto el concepto de la verdad y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo, ¿no? Podemos ver hoy en día tantas oportunidades o tantas alternativas que tenemos como cristianos y andan muchos, podríamos decir, falsos profetas, ¿no? Porque están vendiendo un evangelio fácil, ¿no? Y muchos de ellos van en contra de lo que estableció el Señor. Por eso nuestra vida, nuestra mirada siempre debe estar en Cristo Jesús, en su palabra, en su verdad. ¿Por qué digo esto? Porque hay testimonios, ¿no?, que he escuchado esta semana de personas que han recibido profecías y bueno, por ejemplo, de que un familiar iba a caer en las drogas, iba a ser un delincuente y cosas terribles, ¿no? Y esta mujer que recibió esta profecía por un tal profeta, quedó re mal y bueno, está siendo como atormentada y entrando en un estado de mucho miedo, ¿no? Entonces, el mandamiento del Señor, la palabra del Señor, Jesucristo morando en nosotros, nos libra, recuerda, ¿no? Nos libra de la ignorancia, nos libra de la mentira, nos libra de la oscuridad, nos ayuda a andar en la luz, nos ayuda a andar por caminos firmes. Por eso es importante que nosotros como cristianos podamos basar nuestra vida en la verdad de nuestro Dios, que es su palabra, que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo a través de su Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Voy a compartir pantalla. Le voy a pedir a Pastor Abraham que me permita y vamos a estar reflexionando en los principios del Antiguo Testamento. No sé si se compartió. Está cargando. Estuvimos viendo acerca de la responsabilidad que tenemos para con Dios y para con el prójimo, ¿no? Estuvimos viendo, esta es la que estuvimos viendo, así que vamos a continuar. El carácter de Dios en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos el Señor se ha revelado. Recuerda que el Señor se manifestó por medio de un pacto. El Señor hizo un pacto con su pueblo, hizo un pacto con Abraham, y a pesar de que Abraham le falló a Dios, el Señor siguió sosteniendo el pacto que había hecho con Abraham, ¿no? También con Isaac, también con Jacob, también con el pueblo de Israel, a pesar de que muchas veces el pueblo le ha fallado, el Señor siguió manteniendo su pacto, pero también se reveló y reveló su carácter a través de los 10 mandamientos, a través de la ley, a través de su palabra. Si bien el, la palabra ley o mandamientos nos choca en nuestro corazón pecaminoso, se resiste a aceptar la guía de nuestro Dios. En definitiva, el Señor lo que está haciendo es manifestando su carácter, su voluntad, revelando su amor. El decálogo puede estudiarse desde diversas perspectivas, ¿no?
De hecho, puede entenderse no solo como un código de conducta humana, sino como un retrato del carácter de Dios. La imagen de Dios y los estándares que espera de su pueblo están inevitablemente unidos en la trama de los 10 mandamientos. Nuestra vida, nuestro hogar, toda nuestra conducta humana en relación a nosotros, a nuestro entorno familiar, al prójimo, debe estar fundamentada en los 10 mandamientos, porque en ella está la relación que tenemos y la responsabilidad que tenemos con nuestro Dios y también con nuestro prójimo. Los primeros 10 mandamientos apuntan al amor como la actitud correcta del hombre hacia Dios y a la confianza como una expresión concreta de ese amor. Los primeros 10 mandamientos nos indican y nos llevan a una responsabilidad, a un amor profundo hacia nuestro Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría es el pecado de transferir la confianza que debe descansar solo en Dios y no en una criatura. Recuerden que en Romanos dice que aquellos seres, aquellos cristianos, aquellas personas dejaron de amar a Dios por adorar a un montón de cosas creadas, de aves, de imágenes, reptiles, cosas que son creadas por el hombre. Y el carácter de Dios reclama solamente la adoración a Él. Podemos ver en Oseas cuando el Señor le dice al profeta que vaya y busque a, a su mujer, que su mujer se va con otro hombre, tiene un hijo con esa otra persona. El profeta dice, va y búscale, tráela de vuelta. De hecho, el profeta le da bienes y esta mujer usa esos bienes para y se los da a otras personas, ¿no? Lo que está diciendo acá es que ese es el carácter de Dios. A pesar de que nosotros nos vayamos y nos alejemos, el Señor siempre va a estar amándonos y va a estar saliendo al encuentro para redimirnos, para estar nuevamente con nosotros. Su amor es un amor incondicional, pero no tendrás dioses ajenos delante de mí. Indica que no podemos cambiar a un Dios todopoderoso, a un Dios creador, a un Dios comprometido por otras cosas que no tienen vida en sí mismo, ¿no? Imagínense que viene a visitarles una persona que ustedes aprecian mucho, tal vez su alguien que ustedes aman, y viene esa persona a visitarles y ustedes le dejan y se van a otro lugar. Eso es más o menos lo que pasa en la relación con nuestro Dios. Adorar otras cosas, tener otros dioses delante de nuestro Dios. Lo que indica es que no debemos tener otros dioses delante de Él. El segundo mandamiento indica que no nos hagamos imagen. Advierte cualquier manera equivocada de adorarle. Muchas imágenes vemos en el que se invoca a Dios y Dios corremos el riesgo de a querer como hacer encajar a Dios en una imagen, en una cruz, en en una de esas imágenes de Jesús, inclusive colgado en una cruz, ¿no? Muchas veces en lo personal, cuando era pequeño, me arrodillaba y le pedía y oraba a ciertas, rezaba delante de ciertas imágenes. Lo que el Señor quiere decir es que no podemos limitar o encajonar su poder, su soberanía, su, su, su fortaleza, ¿no? No podemos ubicar a Dios en una imagen. Dios es soberano, Dios no está en,
escondido o guardado en una imagen. Dios es infinito. Por eso dice que debemos liberarnos de todas esas imágenes, porque son obra de las manos del hombre. Recuerdan lo que dice Isaías: tienen voz, pero no hablan; tienen oído, pero no oyen; tienen ojos, pero no ven. Lo que el hombre hizo, con lo que le sobra de madera, hace dioses, y con lo otro hace una mesa, y con lo otro hace una comida. Son obras del ser humano. Están referidas a Dios. Pareciera que intentan atrapar a Dios, limitar de alguna manera, y libertar y su soberanía. Si están referidas a cualquier otra realidad, son una expresión fatal de confianza, porque cuando se desplomen esas realidades imperfectas, no se arrastrarán en su caída. Podemos ver hoy en las inundaciones que están sufriendo en las distintas ciudades y en los distintos lugares, cómo las personas llevan las estatuas, llevan las imágenes hechas de porcelana, y muchas de ellas se rompen, muchas de esas imágenes se rompen. El pueblo de Israel intentó atrapar a Dios en un templo, intentó atrapar a Dios en el arca, y, y podemos ver que Dios es soberano, que Dios es mucho más que una simple imagen o que un simple templo, ¿no? Muchas veces creemos y de hecho lo decimos: bienvenidos, esta es la casa de Dios, acá podemos encontrar a Dios, y creemos que a Dios lo vamos a encontrar en el templo, pero Dios no es que se va a reducir o lo vamos a poder atrapar simplemente en un lugar, en el templo, sino que Dios es soberano y existe por toda la eternidad. El tercer mandamiento nos habla de no tomar el nombre de Dios en vano. Las implicaciones de este mandato van más allá de la advertencia contra la blasfemia, y apunta a la vanidad de un culto superficial. ¿Cuántas veces por costumbre, hermanos, oramos y decimos: gracias, Señor, por estos alimentos, te pedimos que los bendiga? Y muchas veces nuestra mente no está concentrada en la oración. ¿O cuántas veces vamos a comenzar un programa, un culto, y decimos: Señor, que tu presencia esté en medio nuestro, que puedas bendecir este culto, que puedas bendecir este tiempo, pero tal vez nuestra mente está en otro lado? Qué importante es que podamos, cuando a la hora de orar, a la hora de comunicarnos o de hablar de Dios, no tomemos el nombre de Dios en vano, porque muchas veces decimos: gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, pero solamente desde nuestro inconsciente, desde la boca para afuera. Tenemos que tener cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano. Dios no se conforma con ciertos sacrificios formales. Y recuerdan cuando Jesús dijo: no quiero vanas repeticiones, no quiero rezos que repiten lo mismo, ¿no? Jesús nos enseñó la oración, nos enseñó la relación para con Dios, que es una relación desde lo profundo del corazón, no importa lo que estemos sintiendo, que no tomemos el nombre de Dios en vano. Es un Dios santo que espera una vida moral justa. Usamos el nombre de Dios en vano cuando reducimos la vivencia de la fe, cuando Dios se convierte en un instrumento para nuestro provecho, cuando a veces lo tenemos como un amuleto, ¿no? Que oramos para cuando cuando necesitamos algo, cuando vamos a viajar: Señor, bendícenos en el viaje. Y, pero muchas veces lo tomamos como algo para que nos beneficie, como algo, como la lámpara mágica, ¿no? De que vamos a orar y que vamos a recibir de Dios lo que nosotros queremos y necesitamos en ese tiempo. Tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a Dios, cuando le utilizamos como arma
arrojadiza contra otros. Utilizamos el nombre de Dios en vano cuando en nombre de su voluntad nos entregamos a lo que atenta contra su voluntad y como resultado deshonramos la reputación de Dios ante los demás. Recuerdo un, una señora que recibió una profecía también de parte de un profeta y le dijo que, que bueno, que aquella persona, que el hombre apuesto y buen mozo era lo que el Señor quería para esta mujer, pero era casado el hombre, así que fue y rompió un matrimonio, ¿no? Entonces, muchas veces usamos el nombre de Dios para juzgar a otros, para decir cosas lindas que, y prometer cosas en nombre de Dios que nada que ver, ¿no? Tenemos que tener cuidado cuando usamos el nombre de nuestro Dios. Dios no lo podemos atrapar, no lo podemos reducir a un nombre, sino que Dios es un Dios que merece nuestro respeto también, merece nuestro temor y también nuestra lealtad hacia Él. El cuarto mandamiento indica que nos liberemos de la carga del mundo, de la esclavitud, de la opresión que podemos llegar a tener. El Señor nos ha apartado un día, dice que es para el hombre, para que lo podamos disfrutar, para que lo podamos, nos podamos deleitar en ese día. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Shabbat no procura el descanso físico o mental por sí mismo. Se trata del reposo que establece una armonía completa de la persona con Dios, con sus semejantes, consigo misma y con la naturaleza. El Shabbat es el día de la tregua en la batalla humana con el mundo. Recuerden, dice el Señor, en Éxodo, Él habla de que en 6 días Él creó los cielos y la tierra y que el séptimo día descansó, lo bendijo y lo santificó. Cuando nosotros lo observamos y nos podemos liberar de la opresión, de la rutina de todos los días, del trabajo, de las escuelas, de esto y de aquello, ¿no? El Señor nos libera. Recuerda de que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando nosotros observamos este día, reconocemos que toda la providencia viene de nuestro Dios, que no es por nuestro esfuerzo humano, sino que es porque Él ha creado todas las cosas y Él es el creador y Él es el que provee. Por eso es un día en el cual no lo debemos tomar como una carga, sino que es una bendición para nuestras vidas. En el Sabbat se vive como si no se tuviera nada, sin perseguir otra meta que ser. Las implicaciones religiosas son profesión de liberación. Podemos ver en Deuteronomio capítulo 5 cómo el Señor le dice al pueblo, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y yo te liberé con mano fuerte. Entonces, lo que nosotros hacemos es reconocer que éramos esclavos del pecado y el Señor nos ha liberado. Cuando somos libres, el ser libres indica de que nos podemos liberar de toda la opresión que el mundo impone sobre nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que imponernos y decir, este día yo no voy a trabajar, este día yo no voy a hacer compras, no voy a hacer trabajo alguno, porque este día me he podido liberar de toda la esclavitud o de toda esa opresión que el mundo o que las cosas materiales también reclaman y exigen. Me he podido liberar y he podido gozarme en este día, no solamente en cuerpo físico, en la parte espiritual, sino también
en la parte mental, podemos descansar y podemos apartarnos de todo. La libertad para los oprimidos, supresión de la obligación de rendir, imagen de la libertad definitiva. Recordamos que dice aún, dice Hebreos, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso nos brinda esperanza. El séptimo día también es símbolo de la creación, es símbolo de la eternidad, ¿no? Ese milenio, ese, esos 1000 años de paz también simbolizan este día. Entonces, este día es un día en el cual nos liberamos de todo, pero no para decir que sea una carga, sino que para poder disfrutarlo, para poder gozarnos en él y poder adorar en este día el nombre de nuestro Dios. El quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, según la tradición judía, este mandamiento concluye la primera tabla. Los primeros 5 mandamientos exigen reverencia a Dios, autoridad de la vida y a los padres que la transmiten, ¿no? Los 5 segundos se refieren al prójimo y a la defensa de sus derechos. Los padres son compañeros de Dios en la procreación y por eso los insultos y las ofensas a los padres son considerados como ofensa a Dios. El Señor acá lo que está refiriéndose es como que es una bisagra, ¿no? Entre los mandamientos y la relación para con Dios y la relación para con nuestro prójimo. La honrar a nuestros padres. No significa que sea fácil, no significa que se lo merezcan, no significa que si son buenos o malos. La palabra y la enseñanza que nos brinda nuestro Dios es que podamos honrar a nuestros padres. Honrarles, no faltarles el respeto, no andar gritándole, no andar haciendo agravios hacia sus personas, sino que a pesar de todo que sea difícil, a pesar de la relación que hemos tenido, siempre podamos de nuestra parte honrar a nuestros padres. El sexto mandamiento está relacionado con la vida. El sexto mandamiento habla de la vida. No matarás. En nuestro mundo la vida se arrebata a seres de cualquier edad, de toda condición, de múltiples maneras. El temor de Dios es escaso y por ello escasea también el respeto por la vida del prójimo. El Señor lo que está queriendo decir es que debemos respetar la vida por sobre todas las cosas de nuestro prójimo y no solamente en términos físicos, sino también en términos en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces no matamos de manera física, pero sí podemos matar con nuestras palabras. Las raíces de la violencia contra semejante no están en problemas socioculturales ni pueden reducirse a una cuestión de instinto más o menos primarios. La Biblia habla con rotundidad del pecado como causa más profunda. El pecado del hombre ha afectado los lazos básicos del amor, el que le une con Dios, condenado en el primer mandamiento, y el que le une con el prójimo, condenado en el sexto mandamiento. No debemos matar, no debemos herir a nuestro prójimo. Nuestro prójimo y la vida de un ser debe ser respetada. ¿Cuántas ¿cuántos estigmas tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas marcas? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas limitaciones? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por los estigmas que nos han marcado desde nuestra niñez? Por ejemplo, cuando alguien te dice, tú eres un inútil, tú eres un
tú no vas a llegar a nada, tú no vas a lograr nada. ¿Para qué estudias si no lo vas a poder lograr? Y así cuántas cosas que nos han marcado tal vez de niño que nos han matado poco a poco, ¿no? ¿Cuántos sueños tal vez hemos matado nosotros con nuestras palabras? Por eso es importante que no solamente nos enfoquemos en lo físico, sino también en todos los aspectos de lo que es el ser humano, ¿no? No solamente en el físico, sino también con nuestras palabras. Qué importante que nosotros con nuestras palabras podemos brindar vida, podemos brindar optimismo, estímulo a otras personas y nos enfoquemos en transmitir vida y no muerte. Palabras que marquen, palabras que maten sueños, que maten vidas a seres pequeños, a niños, a jóvenes, a nuestros seres queridos, a todo ser humano, a todo, con el prójimo que nos relacionemos, que nuestras palabras transmitan siempre vida. Hay muchas palabras que estoy intentando eliminar de mi vocabulario, ¿no? Por ejemplo, la palabra pero. Muchas veces felicitamos a una persona y de pronto le venimos con esa palabra agresiva que es el pero y eliminamos todo lo que hemos dicho para decir lo negativo, ¿no? Qué bueno que podamos nosotros transmitir vida y estímulo a personas que tal vez lo necesiten. No matarás. Y esto va en relación a todo el ser. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Dios ha creado el cuerpo y el placer. Esta es una llamada a la responsabilidad en cuanto a la vivencia de su sexualidad, de la reivindicación del cuerpo y de la prevención contra toda clase de impureza de la responsabilidad en suma. No cometerás adulterio, está relacionado al cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, a pesar de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el cuerpo que te ha tocado, que nos ha tocado, debemos de cuidarlo. Y no quiere decir que el cuerpo esté peleado con el placer. El placer está creado por Dios, podemos ver en un montón de textos bíblicos, por ejemplo, en Cantares, donde está la relación del placer, de que es bueno y es también para que nosotros lo hagamos uso de él, pero uso en buena manera. El cuerpo no es para herirlo, para marcarlo, para destruirlo y el adulterio quiere decir que debemos cuidar nuestro cuerpo y también el de nuestro prójimo. Lo que está queriendo decir es que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo, nosotros somos responsables del cuerpo y esto quiere decir que debemos ser personas fieles, personas leales, personas que también tengamos y usemos el placer y disfrutemos de todo lo que el Señor nos ha dado a nuestro ser, pero siempre de manera responsable. No cometerás adulterio y esto está relacionado en nuestro cuerpo y también en muchas cosas que podemos adulterar. No cometas adulterio. Dios es el creador, Dios es el dueño de nuestro ser. Es, es propio del paganismo platónico
el maniqueísmo que pretende reducir al hombre a puro espíritu y el cuerpo a sepulcro del alma. La enseñanza bíblica es bien distinta. El hombre no solo tiene cuerpo, sino que es un cuerpo, es un ser sexuado. El cuerpo nos lleva a la experiencia del mundo en que vivimos y nos abre al encuentro con otros. No solamente eh, el cuerpo es materia y es el sepulcro del alma, ¿no? Nuestro cuerpo es todo un ser, estamos bien relacionados, somos seres integrales y también vamos a tener un cuerpo en el día de la resurrección. Si bien va a ser un cuerpo celestial, en otra dimensión, donde la sangre y la carne no existirá, pero sí vamos a tener un cuerpo. Dice, el octavo mandamiento dice, no hurtarás. El mandamiento prohíbe el robo grosero, pero también el robo sutil. El mandamiento habla de la relación con nuestros semejantes. No le podemos robar de manera grosera, agresiva, pero tampoco de manera sutil, porque ¿cuántas veces podemos ver de que el robo existe en un arreglo sutil, ¿no? En un arreglo de negocio? Estamos vendiendo, estamos adulterando cosas, estamos cobrando algo que no es, estamos haciendo un negocio que sabemos que estamos vendiendo algo y sabemos que no está funcionando de la manera que le decimos a la otra persona. Es decir, el robo agresivo, ese que vamos de frente y robamos a cara descubierta, pero también el robo sutil. Es necesario que nos abstengamos tanto de rapiñas violentas como de engaños y sutilezas. También el abuso de poder de la autoridad estatal o empresarial es puesto en entredicho. Todos estos son pecados contra Dios y contra el prójimo, porque cierran el corazón al uno y a los otros. La declaración bíblica es radicalmente opuesta. No solo Dios es dueño absoluto de toda propiedad, sino también nuestro Dios. Es Dios quien hace al hombre dueño relativo de las cosas, siempre bajo su autoridad última. Los bienes que tenemos pertenecen a Dios, somos responsables de su uso como sus mayordomos. Es decir, nosotros no somos dueños de las cosas y tampoco tenemos que tomar uso de manera agresiva de las personas que son responsables de las cosas, ni tampoco de manera sutil, ¿no? Por más autoridad que el Señor nos conceda, debemos ser respetuosos a las cosas de nuestros seres queridos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira y la difamación son denuncias en la ley, son denunciados. La justicia de los tribunales en aquel tiempo dependía de testimonio de dos o tres testigos. Imagínense dos testigos que pronuncien un falso testimonio, podían condenar a un acusado a la muerte. Imagínense ¿cuántas veces hay falsos testimonios que a veces tienen un poquito de verdad? A veces tienen un poquito de verdad, pero lo demás es todo eh, mentira, es inflamado el testimonio. Por eso, cuando recibimos una noticia, tenemos que hacer como aquel filósofo que hacía estas preguntas, ¿no? ¿Será que es verdad? ¿Tú lo viste? ¿Será que es edificante? ¿Será que es relevante? Tenemos que hacernos esas preguntas. Hay cosas que nosotros, como hijos de Dios, no nos debe interesar. No debemos perder el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que son negativas y que no nos debe interesar. Pero hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, ¿no? No es, no es acorde
a un cristiano que hace uso y también practica la ética cristiana. La enseñanza bíblica es rotunda. Dios condena la mentira en todas sus variantes, la calumnia, el juicio ligero y cualquier forma de falsedad. La verdad quiere encontrar acogida en el hombre en términos de respuesta personal que involucre toda su vida. Esto significa ser leales, sinceros, auténticos y honestos con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo. Qué importante es que no hagamos juicios ligeros. ¿Recuerdan aquel cuadro que estuvimos viendo, no? ¿Qué significa lo que sé? ¿Por qué significa eso? Tengo toda la información y si la tengo, ¿me sirve o no me sirve? Y si no me sirve, si no me edifica, si no es para el bien, mejor no la tomo. No voy a andar hablando falso testimonio contra mi prójimo. Y a veces, por más que sea verdad, es posible que no tengamos toda la verdad. Por eso, tratemos por todos los medios de no andar hablando cosas que no nos corresponden. Decir la verdad siempre debemos de considerarlo. Decir la verdad, aunque no significa que debemos andar diciéndola por todos los medios. Muchas veces tenemos la verdad, pero no tenemos que por qué andar hablando testimonios contra nuestro prójimo y mucho menos falso. Hay excepciones en cuanto a la verdad y tiene que ver cuando está en juego la vida de otra persona. Cuando Abraham, el hijo, cuando Isaac le preguntó por el cordero, Abraham le dijo, Dios proveerá. No le ocultó, no le dijo que él era el cordero, pero no le mintió tampoco, ¿no? Muchas veces evadir o responder de manera neutra no significa que estamos mintiendo cuando nos tocan algunos aprietos donde tenemos que hablar, ¿no? La verdad, ya sea verdad absoluta, ya sea verdad plena, que tengamos toda la información, debemos siempre tener cuidado a la hora de emitir un juicio. Podemos ver el 10.º mandamiento que habla de no codiciar. Este mandamiento denuncia la disposición interna que hay detrás de esas acciones. Las advertencias contra la codicia son constantes en las escrituras. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando anida en el corazón, se convierte en su señor y nadie puede servir a dos señores. Su dominio es dominio de muerte y no de vida. La Biblia advierte que la verdadera riqueza no consiste en tener más cosas, sino en necesitar menos y desarrollar una mentalidad de contentamiento. Este es un mandamiento, todos los mandamientos. Por eso les animo, queridos hermanos, a que podamos basar y estructurar nuestra vida sobre estos principios, principios que son totalmente profundos. El no codiciar, el poder vivir libres de la codicia es una bendición, el poder vivir en contentamiento. No quiere decir que el dinero sea malo, no está queriendo decir eso, porque muchas veces no estamos tal vez afanados al dinero, pero afanados a ciertas cosas que requieren nuestra atención. Y cuando nuestro corazón está sirviendo a dos señores, el Señor de la carne, el Señor terrenal, el Señor material, va a exigir compromiso, va a exigir lealtad y nos va a robar todo el tiempo. Por eso debemos, por todos los medios,
ser honestos, ser sinceros, ser personas íntegras que estén libres, entregar nuestro corazón al Señor y poder estar libre de la codicia. Qué triste es una persona codiciosa, qué triste es vivir esclavo de la codicia. La codicia no te permite vivir en contentamiento, la codicia no te permite disfrutar de un momento de, de distracción, de recreación. La codicia no te permite ver a otros crecer, ver a otros prosperar. La codicia es dañina. La codicia no te permite tener una vida de plenitud. Por eso el Señor nos dice, no, no lo que aparentamos, no lo que decimos, no tiene nada que ver este mandamiento con el dinero, no tiene nada que ver con eso, porque puedes ser una persona que adinerada que no sea codiciosa y puedes ser una persona hablando en términos económicos humilde y que viva codiciando. Por eso no tiene nada que ver en relación de que el dinero es malo o no, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es nuestro corazón, que estemos libres de toda codicia, que estemos libres de estar aferrados a cosas que tal vez no están para nosotros, ¿no? Por eso, desarrollemos una mentalidad de contentamiento y disfrutemos de la vida para que estemos agradecidos, estemos contentos. No es lo mismo encontrar o dialogar con una persona agradecida, contenta, que transmite vida con una persona amargada, negativa, pesimista y que siempre se está quejando. Recuerden que nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Las circunstancias son difíciles para todos, para unos más, para otros menos, pero nosotros decidimos qué vamos a decidir, qué vamos a hacer. Vamos a estar agradecidos con lo que Dios nos da y con lo que podemos lograr, o vamos a estar de manera quejosa, pesimistas, y vamos a estar todo el tiempo culpando a otros. Seamos agradecidos y vivamos una vida de plenitud, de gratitud, de alegría, y podamos transmitir vida también a otros. Voy a dejar de compartir, y estos son los principios o los 10 mandamientos que no los debemos tomar como reglas o como mandamientos, sino que tenemos que tomarlo como principios que el Señor ha establecido para que nosotros alcancemos la plenitud. Voy a compartir nuevamente pantalla, pero vamos a reflexionar un poquito sobre el Nuevo Testamento. Mm, No sé si compartió. Todavía no, hermano. Ahí compartió, sí. La ética en el Nuevo Testamento no es que está en contra o ha cambiado radicalmente la ética del Antiguo Testamento con el Nuevo. Jesús lo que vino a hacer es profundizar más, a cumplir, a ampliar los conceptos de la ética del Antiguo Testamento. No es que tenemos de que la ética del Antiguo Testamento quedó abolida, quedó anulada, y que Jesús vino a cambiar
todos los principios. Jesús vino a cumplirlos, Jesús vino a ampliar el concepto, el conocimiento, para darnos más luz, para también animarnos o invitarnos a reflexionar en la profundidad de nuestro ser, en las motivaciones de nuestro ser. La religión no es mala, como estructura es constitutivamente moral, pero como actitud moral y religión son movimientos de sentido contrario. La actitud ética es el esfuerzo activo del hombre por ser justo, por implantar la justicia. La actitud religiosa es la entrega del creyente confiada y amorosa a la gracia de Dios. Por esta razón, solo es posible hablar con propiedad de ética cristiana desde un concepto mayor que la contiene y es a la vez su eje, el reino de Dios. La religión en sí no es mala, pero si nos concentramos en los fariseos de aquel tiempo o en las distintas religiones que motivan al hombre a vivir bajo ciertas reglas, cierta religión, ¿no? Y no es que esté mal porque necesitamos reglas, necesitamos los principios que el Señor nos ha dejado, pero no desde un punto de vista de que nos debemos esforzar para alcanzar eso porque es imposible. El hombre no puede alcanzar porque las motivaciones es lo que importa. Nos podemos esforzar para agradar. Las religiones nos como que nos obligan o nos invitan a vivir bajo cierta estructura y no quiere decir que esté mal, pero lo que Jesús quiere y vino a instaurar es el reino de Dios. El fin de todo es el reino de Dios, es lo que engloba todo y que podamos también tener una actitud espiritual. El concepto de reino de Dios señala la soberanía divina, describe la relación de Dios como rey y con los hombres como súbditos. La vida del cristiano gira alrededor del reino de Dios. En otras palabras, el supremo valor para el cristiano tiene su centro en Dios y no en el hombre. La, lo máximo para el hombre es agradar a Dios y por ende como consecuencia, también podemos agradar y agradarnos con nuestros semejantes. La religión no es mala, pero lo que necesitamos es tener una vida espiritual, una vida en Cristo para poder vivir y andar en una actitud moral correcta. Recordamos que Jesús luchó y juzgó, criticó mucho a los fariseos porque se enfocaban en aparentar, en tener una vida religiosa, una vida piadosa, pero sus motivaciones no eran correctas, no eran acordes a los principios y a las motivaciones que el Señor espera de nosotros. Y podemos ver en la ética del Nuevo Testamento de que Jesús pudo establecer ciertos principios en el Sermón del Monte. Jesús no vino, como dije hoy, a abolir todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino vino a cumplirlas, vino a reflejarnos los, los principios que el Señor había establecido, los amplió, los cumplió, los encarnó en su cuerpo, en su carácter, en su vida. Su vida refleja los, eh,
refleja la ética del Antiguo Testamento en su vida, ¿no? La ética cristiana es lo que el Señor ha establecido. Las bienaventuranzas acentúan 8 señales principales del carácter y la conducta del cristiano, especialmente en relación con Dios y con los hombres. Y la bendición divina descansa sobre aquellos que exhiben estas señales. ¿Se recuerdan? Las bienaventuranzas están en el capítulo 5 de Mateo. El carácter del cristiano, el carácter en relación con nuestro prójimo, en relación con nuestro Dios. Dice el capítulo 5 verso 3: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. El carácter del cristiano, un carácter humilde, un carácter que está dispuesto a agradar a Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas y también agradar al prójimo. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Es decir, el carácter del cristiano va mucho más allá de lo que podemos aparentar. Las motivaciones, pobres en espíritu, ¿no? Necesitamos constantemente de Dios y de su amor, de su Espíritu Santo, para también poder reflejar ese carácter. La influencia del cristiano. Las dos metáforas de la sal y la luz indican la influencia para bien que los cristianos en la comunidad mantienen su carácter definitivo, tal como se tratan las bienaventuranzas. Como cristianos debemos reflejar el carácter de Cristo. Debemos tener influencia en el mundo. Por eso dice esta metáfora de la sal y la luz. Los cristianos debemos ser la sal del mundo y debemos ser la luz también del mundo. Como hijos de Dios tenemos el Evangelio eterno y eso no debemos de descuidar, no debemos de olvidarnos de que hoy, cuando decimos que somos cristianos, es como que si conocemos a una persona podemos a veces hasta ver en la cara cuando reconocen que somos cristianos, como hay como una cierta resistencia, ¿no? Pero no debemos olvidar y no tampoco debemos andar escondiéndonos y andar con miedo, con vergüenza, sintiéndonos que estamos yendo por el camino equivocado. Los cristianos tenemos el Evangelio eterno, por eso debemos ser la sal, debemos contagiar, debemos compartir los principios que Cristo nos ha dejado. Somos la luz, somos una luz en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad. Debemos ser esa luz, debemos ser distintos, debemos tener influencia por donde andemos, debemos de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tenemos el Evangelio eterno de Jesucristo, por eso debemos hoy más que nunca que dejarnos ver, que nuestras motivaciones, nuestras palabras, todo lo que hagamos sea en relación al carácter y la influencia del Señor. No debemos olvidar que tenemos una responsabilidad ante el mundo y que el mundo tiene muchas necesidades y cada una de esas necesidades solamente el Espíritu de Dios, solamente en Cristo pueden ser satisfechas. Solamente el Señor puede satisfacer esas necesidades. Por eso debemos hoy más que nunca concientizarnos de la responsabilidad que como cristianos tenemos, que debemos andar y ser luz, que debemos ser sal, que debemos ser diferente, que debemos vivir bajo
la estructura de los 10 mandamientos, donde en el más amplio sentido que nuestra vida debe ser una vida realmente que refleje el carácter de Cristo y debemos ser la sal y la luz de este mundo. No importa dónde estemos, en el trabajo, en la escuela, en el lugar que nos movamos, así estemos esperando en la cola de algún lugar, esperando para ser atendidos, aún así, aún ahí, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo debe reflejar de que somos cristianos. La justicia del cristiano. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la ley moral de Dios? ¿Es abolida la categoría misma de ley en la vida cristiana? Es una pregunta. ¿Es abolida la ley en la vida del cristiano? Como lo afirman que ya no estamos bajo la ley. No, Jesús no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Declaró que la grandeza en el reino de Dios se determinaba mediante la conformidad con la enseñanza moral de la ley y los profetas, y que la entrada en el reino era imposible sin una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Por más que intentemos, por más que nos acerquemos a guardar los 10 mandamientos, nunca lo vamos a poder cumplir. Por eso necesitó el Señor Jesucristo venir a cumplirlos, morir en la cruz del Calvario y resucitar. Y en Él nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. Por eso dice la palabra que si no es vuestra justicia mayor que la de los fariseos y los escribas, no podremos entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos con la ley? La ley debe ser un, una guía, debe ser una enseñanza, no lo debemos tomar como ley, decir tenemos que cumplir, sino que eso debe ser una guía para nuestra vida y no algo como negativo, porque en la ley nosotros podemos encontrar, en la palabra de Dios, podemos encontrar tanta riqueza, tanta enseñanza, tanta profundidad que es para nuestro bien. Por eso Cristo vino a cumplir la ley, la cumplió para que nosotros podamos andar en ella. Es abolida, es abolida la palabra de Dios, es abolida la ley, no es abolida. Ya no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia de Cristo y por eso nos da la libertad de poder tomar la ley como una enseñanza, como una guía para nuestras vidas. Dio entonces seis ilustraciones de esta mayor justicia cristiana, relacionándola con el asesinato, el adulterio, los juramentos, la venganza y el amor. En cada antítesis oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿recuerdan cuando Jesús decía, oíste que fue dicho, no asesinarás, pero yo os digo que cualquiera que odie a su hermano ya es un asesino? Cualquiera que le diga al prójimo, cualquiera que agravie la conciencia moral de nuestro prójimo, está siendo un asesino. Jesús dijo, está bien el adulterio cuando le hablaron del adulterio, pero yo os digo que cualquiera que codicie una mujer, cualquiera que codicie en su mente, en su corazón, ya está cometiendo adulterio. Por eso Jesús
no simplemente vino a cumplir la ley, sino vino a ampliarla, las motivaciones de nuestro ser, lo íntimo de nuestro ser. Y eso es lo importante. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir en plenitud? ¿Quieres vivir agradecido? Debes vivir de manera sincera, de manera íntegra, tanto con Dios como con el prójimo, pero también contigo mismo. Cualquiera que odie a su hermano es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Cualquiera que codicie todo esto lo que el Señor está diciendo. Ustedes han oído, pero yo os digo que cualquiera que en su pensamiento, no solamente en el acto físico, sino también en su pensamiento, rechazó la tradición acomodativa de los escribas. Los escribas guardaban todas las cosas, pero en su corazón había más maldad que en cualquiera. Reafirmó la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento y destacó las implicaciones plenas y exactas de la ley de Dios. El Señor vino a profundizar la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, los vino a profundizar, los vino a ampliar, nos dio una perspectiva mucho más amplia de la palabra de nuestro Dios. La piedad del cristiano. En su piedad o devoción religiosa, los cristianos no deben asemejarse ni a los fariseos en su despliegue hipócrita, ni a los paganos en su formalismo mecánico. La piedad debe distinguirse sobre todo por su realidad, por la sinceridad. Los hijos de Dios que viven en la presencia de su Padre Celestial. La piedad del cristiano, la piedad debe ser una realidad en nuestras vidas. Debemos ser misericordiosos, debemos ser compasivos, debemos ser piadosos. Recuerden que el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Esto quiere decir que la misericordia la vamos a necesitar, pero que mejor que nosotros también podamos ser misericordiosos con nuestro prójimo, que podamos ser piadosos, que podamos ser bondadosos con nuestro semejante. Porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Qué importante es nosotros poder ser misericordiosos, podemos ser piadosos, podamos andar en su verdad. También la ambición del cristiano. Deben evitar esto, puede tomar forma religiosa como secular, así que debemos distinguirnos de los no cristianos, no solo en nuestras devociones, sino también en nuestras aspiraciones o ambiciones. En particular, Cristo cambia nuestra actitud hacia el bienestar y las posesiones materiales. El reino de Dios lo que vino es como a cambiar de posición nuestras ambiciones. Por eso dice, busca el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Busca a Cristo, que es nuestra justicia, busca el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Es, es importante. Denme un segundo, perdón.
Perdón. La piedad, las ambiciones del cristiano. Es imposible adorar a Dios y al dinero. Hemos de escoger entre ambos. La gente secular se preocupa por la búsqueda de alimento, bebida y vestido. Los cristianos deben estar libres de estas ansiedades materiales egocéntricas y entregarse al extendimiento del reino y la justicia de Dios. Es decir, nuestra ambición suprema debe ser la gloria de Dios y no nuestra propia gloria, ni siquiera nuestro propio bienestar material. Es cuestión de qué buscamos primero. No quiere decir que debemos relajarnos y no debemos ambicionar nada para nuestra vida. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que nuestra prioridad, nuestra ambición primaria debe ser el reino de nuestro Dios. Debe ser el reino de nuestro Dios. Cuando Cristo es el centro de nuestras vidas y podemos ser liberados de la ambición enfermiza a las cosas materiales de este mundo y podamos controlarnos y el reino de Dios sea nuestra prioridad, vamos a poder disfrutar todo lo que el Señor nos da, todo lo que tengamos, todo va a tener sentido y todo vamos a poder disfrutarle y también estar agradecidos. Lo que el Señor está queriendo decir es que nos podamos liberar de esa preocupación por lo que va a pasar mañana. Jesús dijo, no se preocupen por nada estén afanosos, cada día ya tiene su problema. Recuerden que en esta incertidumbre que hoy vivimos, tanta preocupación, tanta ansiedad, tanta ambición, tanto estrés generan muchas enfermedades a la vida de las personas. Por eso es importante que podamos desprendernos de la ambición enfermiza de este mundo y podamos vivir dentro del reino de nuestro Dios. Las relaciones del cristiano. Tiene que ver también con nuestras relaciones. Recuerdan que el Señor habló de que no hagamos lo que nos gusta, no nos gusta que nos hagan, pero también que hagamos lo que nos gustaría que nos hagan. Los cristianos estamos atrapados en una red compleja de relaciones, cada una de las cuales surge de nuestra relación con Cristo. Una vez nos hemos relacionado adecuadamente con Él, todas nuestras relaciones se ven afectadas. Se crean nuevas relaciones, las relaciones antiguas cambian, de modo que no debemos juzgar a nuestro hermano, sino servirlo. Debemos también evitar ofrecer el Evangelio a aquellos que terminantemente lo han rechazado. Debemos permanecer en oración a nuestro Padre Celestial y guardarnos de los falsos profetas que impiden que la gente encuentre la puerta estrecha y el camino angosto. Las relaciones del cristiano, cuando Cristo llega a nuestra vida y nos relacionamos adecuadamente con Él, vamos a amar a nuestro prójimo, le vamos a servir, vamos a mirarlo con, de acuerdo a cómo vemos a Cristo. Recuerden que la imagen, nuestros hermanos, nuestro prójimo es la imagen de Dios. De acuerdo a cómo nos relacionamos con Cristo, vamos a relacionarnos también con los seres humanos. Recuerden que Cristo dijo, cualquiera que haya, eh, cuando dijo, ¿y dónde te vimos enfermo? ¿Y dónde te vimos en la cárcel? ¿Dónde te vimos hambriento? Y Jesús dijo, cualquiera
que sea de uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Recordamos que las relaciones con nuestro prójimo deben ser relaciones sanas, nuestras motivaciones deben ser sanas, debemos mirar a nuestro prójimo como si fuera a Cristo mismo y debemos siempre mirarlos desde el ámbito o desde la perspectiva de servirle. Debemos de no tirar constantemente la palabra a aquellos que la rechazan, no debemos insistir en esas relaciones. Y la entrega del cristiano. El asunto esencial planteado por todo el sermón concierne a la autoridad del predicador. No basta llamarlo Señor ni escuchar su enseñanza. La cuestión básica es si hay coherencia entre nuestra actitud y lo que decimos, y si actuamos en base a lo que oímos. De esta manera, de esta entrega depende nuestro destino eterno. Solo el hombre que obedece a Cristo como Señor es sabio. ¿Cuánto debemos entregarnos a Cristo? ¿Le creemos a Cristo? ¿Le creemos a su enseñanza? ¿Le creemos a su sermón? ¿Le creemos a su palabra? ¿Le obedecemos? ¿Le vamos a ser fieles? ¿Le vamos a obedecer? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo debo entregarme? Recordemos de que Cristo se entregó plenamente a él. Jesús tenía un ideal que era salvar al ser humano. Jesús se entregó hasta las últimas consecuencias. ¿Hasta dónde se va a entregar el cristiano? Hasta las últimas consecuencias. No, no solamente lo vamos a llamar Señor, sino Él va a ser el Señor de nuestra vida. Y todos, como dice el apóstol Pablo, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos se los vamos a llevar cautivos, lo vamos a llevar a Cristo y Él va a ser quien nos va a dar la fortaleza, la plenitud, la fe para poder estar por encima de todo eso y vamos a poder andar en plenitud, vamos a poder andar en la voluntad de Dios, vamos a andar en rectitud, vamos a andar en, en vida plena. La entrega del cristiano es importante. No es solamente me hago llamar cristiano, sino que debe haber una congruencia entre lo que digo, entre lo que predico, entre lo que hablo y lo que realmente vivo en mi vida, lo que transmito, lo que mis motivaciones, todo debe estar relacionado al, a la ética que el Señor nos ha dejado establecida en el Sermón del Monte. Es una, es una ética que está basada en el amor al prójimo, en ser justos, en relaciones sanas, en una entrega plena, congruente, en que podamos tener ambiciones sanas y que nuestra vida refleje el carácter de Cristo, el carácter, la justicia, la influencia. Recuerden que el catolicismo impuso la religión, también un poco el protestantismo impuso, quiso cambiar el mundo por medio de la imposición, pero nosotros como cristianos debemos ser influyentes, debemos ser sal, debemos ser luz en este mundo, no desde un punto de vista de imponer a otras personas o a aquellos que no aceptan, sino que nuestra vida debe ser un testimonio viviente que puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. Recuerden que somos la Biblia que el no creyente lee. Como cristianos tenemos una responsabilidad. ¿Hasta dónde nos vamos a entregar? Nuestra entrega debe ser plena, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente debe ser entregada a Cristo Jesús. Y lo que mirábamos en base al Antiguo Testamento, los principios de los 10 mandamientos que Jesús los va a ampliar
y que en el Nuevo Testamento podemos ver la práctica del amor del cristiano, debemos de reflejarlo en nuestra vida. El ideal del cristiano debe ser la práctica del amor. La doble cara del ideal moral del Nuevo Testamento en la virtud cristiana y la promoción del reino de Dios. El progreso y perfeccionamiento en la nueva vida en Cristo del creyente. La realización del reino de Dios en nuestras vidas igual al ideal moral cristiano. Nuestro ideal moral debe ser el reino de Dios. Debe ser reflejar el carácter de Cristo y que en nuestra vida perdón, se pueda ver que somos cristianos, que el Espíritu de Dios, que el carácter de Cristo mora en nosotros y en nosotros se puede ver que hay una manera de vivir diferente. Queremos vivir en plenitud, queremos vivir en gratitud, queremos vivir gozosos, debemos de vivir en Cristo Jesús. No debemos ser egoístas, debemos ser serviciales, debemos amar a nuestro prójimo, no debemos odiar, no debemos codiciar, no debemos hurtar, no debemos robar, no debemos matar, no debemos tener dioses ajenos, debemos vivir en libertad, libres de la esclavitud y de la opresión de este mundo y debemos vivir libres para agradar a nuestro Dios. Cuando vivimos en Cristo, vivimos en plenitud. Por eso, el motivo de estudiar esta materia, la ética cristiana, debe ser para acercarnos más al carácter de Jesucristo, para poder acercarnos más a su amor, que podamos amar, que podamos servir, que podamos andar en su voluntad. Ese es el motivo por el cual estudiar la ética. La ética, hay muchos principios y muchas fuentes de las cuales hacer la ética. Es una materia muy profunda, muy amplia, tiene muchos conceptos, pero como les dije la clase pasada, no se preocupen por aprenderse todos los conceptos de memoria. Lo que más nos interesa es que podamos aplicar de a uno o de a poquito podamos aplicar los principios a nuestra vida y que en nuestra vida vayamos creciendo. ¿Creciendo para qué? Y en relación a qué? Al ideal moral cristiano, que es la práctica del amor, la práctica del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún pregunta, comentario? Puedan abrir sus micrófonos y con tranquilidad. La ética la necesitamos en todo momento de nuestras vidas. Estamos frente a una persona, frente a un amigo, frente a una amiga, estamos frente a una persona que es agresiva, que es tóxica, que es difícil de soportar, como dice Pablo, y nos vamos a ver tentados a reaccionar como ellos reaccionan, o a hablar o a emitir juicios, y nunca debemos olvidar de ser dueños de nuestras palabras, que nuestra actitud siempre debemos reflexionar y actuar éticamente correcto. No importa la presión y el entorno en el cual estemos. Nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de hablar, a la hora de opinar, a la hora de pensar. Muchas veces van a venir pensamientos y los vamos a querer decir. Y tal vez tenemos razón, pero no necesariamente lo debemos decir. Debemos ser cuidadosos a la hora de hablar. Y cuando vamos a hablar debemos pensar quiénes están escuchando, hacia dónde va a llegar ese comentario. ¿Es relevante? ¿Edifica? ¿Suma?
y si no lo suma, si no lo es, si no es relevante que lo diga, mejor me callo y hablamos de cualquier cosa. Pero como cristianos debemos, a la hora de hablar, porque lo que más hacemos es hablar, debemos tener mucho cuidado a la hora de emitir palabras. Eso debe ser un estilo de vida, debe ser un estilo de vida. Y hay muchas veces que están hablando de algo y nosotros tenemos la verdad, tenemos la posta, y a veces nos vemos tentados a decirlo, pasar por tonto, por desapercibido y que como que no sabemos. Muchas veces es actuar éticamente correcto. Por eso debemos trabajar mucho en nosotros, queridos hermanos y hermanas. Mucho problema tal vez podemos causarnos por no decir a veces, pero mucho más problemas nos vamos a evitar por callarnos y por hablar lo justo, lo necesario, y cuando hablemos, que sea para la edificación de quienes escucha, dice el apóstol Pablo. Así que, queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente y no se den por vencidos ni por desanimados. No nos enfoquemos en que no vamos a poder, en que tenemos que aprendernos todo de memoria. Nos vamos a enfocar en aplicar poquito a poquito, día a día, y hasta que se forme un hábito en nuestra vida de poder aplicar lo que vamos reflexionando y vamos aprendiendo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tener un tiempo de oración. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Padre, para agradecerte por tu grande amor, tu misericordia y porque te has reflejado en Cristo Jesús. Y hoy es nuestro modelo a seguir, nuestro ideal a alcanzar. Por eso en esta hora te damos gracias y te pedimos que tú puedas estar bendiciendo nuestras vidas, puedas estar dándonos la sabiduría y la capacidad, Señor, para aplicar cada principio que aprendamos y que podamos reflejar tu carácter como hijos tuyos, como iglesia, que seamos una iglesia, Señor, que pueda ser una luz, que pueda ser la sal, que pueda ser influencia en este mundo lleno de oscuridad y tiniebla. Por eso en esta hora nos presentamos ante ti, Señor, con todas nuestras debilidades y limitaciones, y te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos a crecer cada día en tu gracia y en tu amor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos todo en tus santas manos, con el perdón de nuestras faltas. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Chao, chao.